Estamos ahora en el ecuador del 11º encuentro financiero que tradicionalmente organizan KPMG y el diario Expansión. Y aquí los expertos, los líderes del sector financiero examinan cómo están las cosas. Hemos vuelto a escuchar voces de alerta, sobre todo las del vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, señalando que la baja rentabilidad de los bancos es un problema no solo en el presente, sino un problema de futuro. Y eso que los riesgos teóricamente van a la baja, los riesgos de la pandemia. Se supone que vendrán las vacunas, que iremos dominando la escena. Pero la realidad es la que tenemos. Es un momento delicado para este sector, crucial para que la economía funcione. Siempre nos referimos a él como la clave, el sistema de la circulación de la sangre de la economía. Bueno, pues aquí está con nosotros don Francisco Uría, socio responsable de servicios financieros de KPMG EMEA. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenos días. Pues encantado de estar aquí una vez más. Muchísimas gracias. Bueno, en la primera parte hemos visto algunas claves importantes. Hoy se van a tratar de aspectos críticos en las industrias de gestión de activos, aseguradores. De lo escuchado hasta el momento, ¿cuál es o qué crees que es lo más importante en la reflexión que ahora mismo se está haciendo el sector financiero, Francisco? Bueno, yo creo que hay varias cosas que son importantes, ¿no? Por casi cronológicamente, yo creo que la primera es reconocer que gracias al esfuerzo de todos el sector estaba muchísimo mejor preparado para esta crisis de lo que lo estuvo para la anterior, y creo que es justa esta frase que se escucha mucho en estos días de que es mucho más parte de la solución que del problema, y la realidad es que durante estos meses, junto con el ICO y a través de las medidas que estableció el Gobierno, ha sido capaz de ayudar a miles de empresas y de familias, ¿no? Yo creo que eso es lo primero que habría que decir, ¿no? Lo segundo es que efectivamente ya antes de la pandemia había un problema de rentabilidad en el sector y un camino hacia la transición digital, ¿no? Y esas tendencias que estaban se han acelerado evidentemente con la COVID-19, ¿no? Entonces ahora mismo el sector centra sus esfuerzos en mejorar la eficiencia y en acelerar esa transformación digital, ¿no? Y entonces para eso, pues habrá entidades que lo podrán hacer por sí mismas, y en eso están, y otras que en cambio pues van a optar por el camino de las integraciones, ¿no? Es un momento de transformación, esas claves son importantes, y como actor el sector financiero las ha desempeñado, parece que bastante bien, en la transmisión de liquidez a las empresas en el momento crítico. Ahora hay otro reto, ¿no? Y la banca está pidiendo protagonismo también, que es en la transferencia de los fondos europeos de recuperación a las economías. ¿Puede ser un papel clave para el sector? Bueno, yo creo que efectivamente es así. Yo creo que lo primero que hay que decir es que esos fondos son absolutamente fundamentales para nosotros. O sea, evidentemente el impacto de la pandemia en la economía española va a ser muy relevante desde todos los puntos de vista, y en ese sentido, pues los fondos europeos, junto con lo que está haciendo el Banco Central Europeo, son dos palancas fundamentales para la recuperación. O sea, que tenemos que ser muy eficaces en conseguir sacarles el máximo partido, ¿no? Yo creo que el sector financiero ha demostrado en la tarea que ha realizado junto con el ICO su conocimiento de la realidad empresarial española, su capilaridad, su capacidad de acceder, su capacidad de conocer, etcétera, y creo que efectivamente podría ser un instrumento muy útil para ayudar en la distribución eficaz de esos fondos. ¿Cómo se ve el futuro en el corto plazo? Porque las previsiones siguen mostrando tipos de interés negativos para bastantes años probablemente, tal y como de fuerte, de duro nos está golpeando la pandemia. Y eso, claro, ese es el core business del sistema financiero. ¿Cómo van a poder sobrevivir a esta circunstancia perdiendo continuamente rentabilidad, Francisco? Bueno, eso efectivamente es la gran pregunta. O sea, insisto en que el punto de partida es que están mucho mejor en términos de solvencia, de liquidez, o sea, que tiene una posición de fortaleza el sector sin excepciones. Pero dicho lo cual, es verdad que la rentabilidad termina siendo un problema a medio plazo, y de tal manera que digamos que la falta de rentabilidad o la rentabilidad limitada termina generando problemas para acceder a los mercados, porque obviamente los inversores buscan rentabilidad, y también en última instancia y al cabo de más tiempo pues termina siendo un problema de solvencia. O sea que resolver el problema de rentabilidad es absolutamente fundamental, ¿no? Y desde luego están en ello. O sea, y evidentemente el contexto a largo plazo de bajos tipos de interés no lo hace sencillo, y también un contexto de economía en una situación de debilidad tampoco hace fácil incrementar esa rentabilidad por el lado de los ingresos, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser a base de ser mucho más eficientes y de generar ahorros de costes. Le escuchábamos al vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, hablar de riesgos a la baja. Algunos iban a la baja.
pero hay otros que quizá no y pueden venir repuntes. Hablo de la morosidad, él se refería en concreto a la deuda corporativa que se ha disparado en este año en particular como respuesta a las necesidades de liquidez de muchas empresas y hablaba también de las posibles tensiones de liquidez en algunos fondos. ¿Esto hasta qué punto cree usted que es preocupante o está empezando a prepararse bien la gestión? Bueno, yo creo que el problema al que se refirió el vicepresidente Luis de Guindos, que hacía referencia a la gestión de activos, no al sector bancario en particular, yo creo que es una situación que se vivió en los primeros momentos de la crisis. Yo creo que los supervisores de valores han sido en eso muy activos, la CNMV lo ha sido también. Yo creo que están muy pendientes de vigilar que todo ocurra correctamente. Y yo tengo la sensación de que la situación está controlada. Yo creo que ahora mismo lo que hay es una tendencia al ahorro nunca vista. O sea, que la realidad es digamos, los españoles están en un formato mucho más ahorrador que inversor, y los depósitos bancarios están creciendo mucho, y todo eso está condicionando la situación de los distintos instrumentos financieros, ¿no? También ahí las dudas sobre el tratamiento fiscal de unos y otros instrumentos también inciden en todas estas cuestiones de las que estamos hablando, ¿no? Y en ese sentido, cuanta más claridad haya, sería positivo. Ya que hablamos de la gestión de activos, en los que el sector financiero tiene un papel esencial, y dado las tasas de ahorro históricamente altas, en parte por el miedo de la gente, ¿no? La previsión más que el miedo, la previsión también, vamos a decirlo en términos positivos. Ahí hay un desafío porque el ahorro también es transformador. Y ahí están los criterios ESG, la inversión socialmente responsable en la economía circular, en la economía sostenible. ¿Hasta qué punto se ha convertido esto ya en una estrategia comúnmente aceptada para todos? Porque hasta ahora parecía que era como una parte de la inversión. Ahora parece que empieza a cobrar más importancia, ¿no? En su pregunta hay dos elementos, y hay uno de ellos al que me gustaría dedicar un segundo de atención, si me lo permite, ¿no? Que es: hay millones de depositantes que no quieren ser inversores, que son ahorradores, que no quieren poner en riesgo su dinero. Entonces los bancos consiguen un milagro cotidiano, que es que ese dinero que esos ahorradores no quieren invertir, son los bancos los que lo invierten y son los bancos los que asumen el riesgo. El depositante no asume el riesgo del crédito, lo asumen los bancos, ¿no? Eso es lo que hace a los bancos únicos, y es lo que hace única también la función económica que desempeñan, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa que a veces se olvida, ¿no? Pero eso es lo que hace únicos a los bancos. Cuando los comparamos con otros agentes económicos, pues me parece que es una pieza que a veces se está olvidando, ¿no? Entonces, efectivamente, a la hora de invertir, a la hora de prestar, los bancos cada vez más son sensibles a los criterios ESG, a los criterios de sostenibilidad. Lo son por convicción propia, lo son porque los reguladores y los supervisores están empujando claramente en esa dirección y cada vez lo hacen más. Pero lo son también, y me parece que es la pieza más importante, porque es muy evidente que los grandes inversores están prestando cada vez más atención a eso, y desde luego el pronóstico claro es que dentro de no mucho tiempo no van a invertir en instrumentos financieros ni en compañías que no sean cumplidoras de esos criterios, y yo creo que eso todo el mundo financiero lo sabe perfectamente. Interesante. Y por último, imagino que en un encuentro como este del máximo nivel, se habla mucho de la presión que está ejerciendo el Banco Central Europeo y la realidad hacia la concentración del sector, fusiones bancarias. Vamos a ver más inmediatas, ¿no, señor Uría? Bueno, estamos viéndolas ya. La verdad es que una vez más empiezan por ser domésticas más que cross-border. Es verdad que hay todavía muchos obstáculos a las fusiones transfronterizas, y es verdad que fusiones que lo que tratan es de obtener sinergias y reducir costes a corto plazo, pues las domésticas tienden a ser mucho más eficaces y consiguen resultados mucho más rápidos que las transfronterizas, ¿no? Pero yo creo que sería bueno no perder de vista que el objetivo debería ser terminar teniendo grandes bancos europeos que hagan una función verdaderamente integradora dentro del mercado interior, ¿no? Desde KPMG, obviamente, pues seguimos con mucho interés todo el fenómeno que se está produciendo. Creo que hay entidades que tienen la capacidad de tomar la decisión de afrontar las dificultades de este momento por sí mismas y ser ellas mismas las que hagan estrategias orientadas a crecer orgánicamente y a generar rentabilidad, etcétera, etcétera, por sí mismas y a ganar eficiencia, y otras, en cambio, pues como ya hemos visto en algún caso, pues creen que la mejor manera o la manera más eficaz de mejorar eficiencia y rentabilidad con rapidez es a través de un proceso de integración, ¿no? Yo creo que hemos visto ya algunos, que veremos más,
creo que quizá no tan exagerado en el número como algún analista ha publicado, porque, insisto, creo que hay bancos que tienen una situación de fortaleza que les va a permitir seguir adelante por sí mismos sin ningún problema. Bueno, pues hoy seguiremos con muchísimo interés la segunda parte de este encuentro, 11º del sector financiero, con KPMG, con Expansión también, hoy con el presidente de CNMV, Sebastián Albella, con la presidenta de UNESPA, Pilar González de Frutos, o el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, a quien siempre es un gusto escucharle por la claridad, la transparencia con la que habla. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Don Francisco Uría, socio responsable de servicios financieros de KPMG EMEA, muchísimas gracias por acompañarnos en Capital Radio y enhorabuena por la organización. Muchísimas gracias por invitarme y espero que ustedes y sus oyentes tengan muy buen día. Muchas gracias.